La forma de gobierno está plasmada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40. Vamos a mencionar también el artículo previo, el 39, que nos señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, que aquí está la base de nuestro régimen democrático. De hecho, la etimología de la palabra democracia es precisamente el gobierno del pueblo, para el pueblo, en beneficio del pueblo. Y aquí lo está confirmando este artículo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto quiere decir que si de repente ya no quisiéramos ser una república y quisiéramos cambiar o modificar nuestra forma de gobierno y ser una monarquía, pues este artículo nos está concediendo ese derecho. El artículo 40 nos señala cuál es la forma de gobierno bajo la cual hemos decidido constituirnos los mexicanos. Y lo hace de la siguiente manera: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Aquí tenemos pues la forma de gobierno, la vamos a desglosar, vamos a explicar cada uno de ellos. Nada más hay que mencionar que este artículo ha sido reformado en los últimos años. Por ejemplo, se le agregó la palabra laica. Antes nada más decía en una república representativa, democrática y federal. Hace algunos años se hizo la reforma y se le agregó esa palabra para confirmar lo que señala el artículo 130 respecto de la separación Iglesia-Estado. También recientemente se hizo la reforma de este artículo para agregar a la Ciudad de México. Cabe mencionar también que algunos autores, con los cuales yo en lo particular coincido, consideran que los estados, las entidades federativas, por ejemplo, Sonora, Sinaloa, Jalisco, etc., no son realmente estados libres y soberanos, sino que son autónomos y autárquicos. Autónomos en cuanto a que se pueden dar a sí mismos sus propias leyes, por eso tenemos un código civil de los distintos estados, incluso se dan su propia constitución estatal o local, y autárquicos en cuanto a que eligen ellos mismos sus propios gobernantes. ¿Sí? Se tienen gobernadores que son elegidos por los habitantes de ese estado, se tienen presidentes municipales que también los eligen los habitantes de cada uno de los municipios, y por eso se alega que lo que en realidad, a pesar de lo que dice la Constitución, son los estados o las entidades federativas, es autónomos y autárquicos. Vamos a desglosar pues esta forma de gobierno que nos establece el artículo 40 constitucional. Vamos a analizar qué es una república, qué significa que sea representativa, democrática, laica y federal. Y para ello nos vamos a remitir, tendremos como referencia el libro Derecho Constitucional Mexicano de Felipe Tena Ramírez. Y empezando con la primer forma de gobierno para explicar qué es una república, en qué consiste que seamos una república, pues como lo hace Tena Ramírez tendremos que remitirnos a este autor que ustedes ven en su pantalla, que es Nicolás Maquiavelo, cuya obra principal es El Príncipe. Y nos refiere el maestro Tena Ramírez que el término república ha tenido a través de los tiempos las denotaciones más disímbolas, desde la muy general que engendró en Roma su etimología. Hay que recordar que res es cosa, entonces de ahí deriva res pública, cosa pública,
que sirvió para que hicieran la división entre derecho público y derecho privado, hasta la particular y más concreta que le dio Nicolás Maquiavelo, al oponer conceptualmente la república a la monarquía. Y es con respecto a esta última denotación en la que se emplea en nuestra Constitución. Entonces, y se puede aplicar todavía en la actualidad. Ustedes mismos pueden mencionar en qué consisten las diferencias entre una república y una monarquía, cuáles son las principales diferencias. Bueno, que en una república el cargo es vitalicio y se da como consecuencia de la fortuna del nacimiento, de nacer en la familia monárquica. Se transmite ya sea por muerte o abdicación, mediante sucesión dinástica al miembro de la familia a quien corresponda según la ley o la costumbre. Aquí tenemos, por ejemplo, al monarca de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que es el monarca de Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene una monarquía constitucional encabezada pues por esta dinastía Al Maktoum. Y aquí tenemos a su hijo, que es el príncipe heredero. Entonces, la fortuna que le dio nacer en esa familia, de hecho no es el mayor falleció, ya no le correspondía al mayor ser el monarca en un futuro, pero desgraciadamente por una serie de escándalos que tuvo en su vida, porque ya falleció, no se respetó su primogenitura y se derivó la sucesión en este príncipe heredero, que es el segundo hijo del rey Mohammed. En cambio, en una república ya se sabe que es temporal, está establecido en la Constitución cuánto va a permanecer en la jefatura de Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos son 4 años, en México pues son 6 años, cambian los tiempos, pero se tiene una renovación periódica, en eso consiste. Y aparte se consulta la voluntad popular. Se supone, ahí hay que ligarlo con la democracia, que es el pueblo el que elige a sus representantes, lo hace igualmente para el caso del presidente de la República. Entonces, los que deciden defender este sistema de gobierno, pues consideran que la República tiene la ventaja de que se designa al más apto, y hay que ponerlo entre comillas, y que en cambio en el régimen monárquico es la circunstancia fortuita del nacimiento lo que le otorga la titularidad del jefe de Estado. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, lo cierto es que en ambos sistemas de gobierno han habido buenos y malos gobernantes. Se han tenido presidentes muy buenos, por ejemplo en Estados Unidos, un Abraham Lincoln, en nuestro país un Lázaro Cárdenas. Aparte, los que están a favor de la monarquía consideran que la ventaja que se tiene respecto de la república es que desde su nacimiento ya la persona es preparada para el cargo al que en un futuro va a acceder. Entonces se le prepara o se le intenta preparar de la mejor manera, a diferencia de el presidente, que de repente a veces incluso la candidatura a la presidencia cae por suerte. Ni se lo imaginaba, ni estaba preparado para ello, y sin embargo ahí se le da, como en el caso de Vicente Fox, por ejemplo, que fue un personaje muy mediático que le llegó al pueblo, le supo llegar al pueblo, pero a la hora de llegar a la presidencia, pues no era un juego, ¿verdad? Y pues desgraciadamente por eso decepcionó tanto su gobierno. Pero eso es pues lo que caracteriza a la monarquía de la República. También cabe mencionar que es precisa y únicamente en el jefe de Estado, presidente en la República y rey en el caso de la monarquía, donde ocurren las notas características de la República
o la monarquía. ¿Sí? Si se refiere a que, por ejemplo, en los otros dos poderes, en el judicial, como antes sucedía en nuestro sistema, donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenían sus cargos vitalicios después de un tiempo, bueno, eso no altera la forma republicana de gobierno. Igual en el caso de algunos países donde la Cámara Alta, también los miembros de la Cámara Alta son vitalicios, eso no altera el que sea una forma de gobierno ya sea republicana o monárquica. Nada más el que se refiere al jefe de Estado. Veremos cuando analicemos un poco más al Poder Ejecutivo que en nuestro país, en México, el titular del Ejecutivo es a la vez jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero esto no sucede en todos los países. Por ejemplo, en España, por eso en sistemas como España y como Inglaterra se aplica una frase que consiste en que el rey reina pero no gobierna, porque se hace una división. Hay un jefe de Estado que es el monarca, que es el rey, y un jefe de gobierno, que en el caso de España es el presidente, que en estos momentos es Mariano Rajoy. Ahora con lo que están viviendo con Cataluña, pues el que puede tomar las decisiones es el jefe de gobierno, es Mariano Rajoy. Igual cuando estaba Aznar como jefe de gobierno, en su momento fue el que tomó la decisión de apoyar a los Estados Unidos para ir contra Irak. Entonces es el que decide. Por eso se dice el rey reina pero no gobierna. ¿Sí? El monarca, en el caso de España, pues es jefe de Estado. Igual en el caso de Inglaterra tenemos una reina, ¿sí? Es una monarquía constitucional donde la jefa de Estado pues es la reina, y también aplicaríamos lo que mencionábamos, sigue caracterizando a la monarquía de que al fallecer ella su cargo es vitalicio, a menos que abdique, como en el caso del rey de España, lo cual no creo que se dé en Inglaterra. Entonces al fallecer ella pues ya hay miembros en la línea de sucesión. Se supone que Carlos, al ser el primogénito, debería de reinar. Algunos consideran que no va a alcanzarle la vida para llegar a reinar, que a lo mejor fallece primero que la madre, y muchos ven como el próximo monarca al príncipe Guillermo. Y si no, ya hay también en la línea sucesoria pues los hijos del príncipe Guillermo, ¿verdad? Ante la falta de este. Pero también se tiene una jefa de gobierno que en este momento recae en Theresa May, que es la primera ministra de Inglaterra. Por eso se aplica esta frase, el rey reina pero no gobierna. Hay otras monarquías en las que sí el jefe de gobierno y jefe de Estado pues recae en el rey.